Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos retomando las transmisiones de las batallas, el programa del colectivo de jóvenes del Nueva Central de Trabajadores, transmitido por los compañeros de Radio SME. Y bueno, el día de hoy, en el marco del 25 de noviembre, estamos aquí puras compañeras que nos vamos a encargar de hacer este día el programa. Me presento, soy Fernanda Justo, están con nosotros Osmayra de la Nueva Central en Michoacán y la compañera Cristina de la Nueva Central también del colectivo aquí en la Ciudad de México, aunque yo soy de Jalisco, pero estoy en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a hablar justamente acerca de esta fecha. Nos interesa comenzar con un poquito de contexto histórico de por qué se conmemora el 25 de noviembre. Para quienes no sepan, bueno, es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género y digamos que tiene su origen pues en realidad en una lucha contra una dictadura en América Latina. El día como tal hace referencia al 25 de noviembre de 1960, un día en el que fueron asesinadas 3 hermanas dominicanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. A las 3 se les conocía como las mariposas y ellas eran militantes en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. A pesar de que intentaron en ese momento hacer pasar el asesinato por un accidente, en realidad nunca hubo duda de que se trató de un crimen. Los enviados hombres de este dictador las mataron a golpes y las metieron dentro de un vehículo simulando un accidente. Y a partir de ello, bueno, en años posteriores, se empezó a generar una reivindicación por parte de movimientos feministas de la región, que además no casual, sino que es una región, América Latina, con tasas altísimas de violencia de género, de violencia contra las mujeres, y va a ser en 1981 que se conmemora, digamos, ya oficialmente cada 25 de noviembre como el Día contra la Violencia de Género. Hay una frase que se me hace muy fuerte por parte de una de las hermanas de Minerva Mirabal, que dice, bueno, esta frase la sostuvo varias veces, pues que ya estaban amenazadas estas mujeres, y dice que si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Pues un poco se conmemora este asesinato, este cruel asesinato, pero se conmemora justamente a partir de la lucha, ¿no? Se conmemora en las calles, se conmemora impulsando jornadas de muy diversos tipos de actividades, pero todas encaminadas justo a, pues por un lado sí hacer conciencia, visibilizar respecto a la actualidad de la violencia de género, pero sobre todo buscar las formas de cómo la erradicamos. No sé si alguna de las compañeras quiera agregar algo respecto a esto también del origen y la importancia, digamos, de esta fecha, de la conmemoración de esta fecha. Sí, bueno, supongo que nuestra labor como participantes del colectivo de jóvenes es visibilizar que hay una violencia, pues no solamente en lo público, sino también en lo privado, en las mismas organizaciones de múltiples formas. Pueden ser, no sé, organizaciones institucionales o inclusive hasta colectivas. Nadie está exento de replicar, reproducir y, por supuesto, vivir la violencia de género. Supongo que por eso es muy importante, pues,
visibilizar el contexto histórico y a partir de ello, pues tener siempre en la memoria estos sucesos pues para no seguir reproduciendo sus patrones, para un análisis más profundo, no sé, supongo que para seguir nutriendo la misma lucha que no solamente nos compete a nosotras, sino incluso a nuestros compañeros, porque de otra forma, pues no podría haber un feminismo como una herramienta política, sino un feminismo individualista, un feminismo pues bastante cómodo para el Estado, ¿no? Sí, bueno, concuerdo con, bueno, ya lo que han dicho ustedes, compañeras, y justo pues es reafirmar como la importancia de este día, de la conmemoración, de la, pues lo que nos comentaba Fer, ¿no? O sea, de dónde viene el día y además porque esto implica reconocer y nombrar que a las mujeres en este sistema capitalista, patriarcal, las mujeres sufrimos condiciones de violencias específicas y que hasta antes de esos años que nombró Fer, como en el 81 y luego 93, cuando se reconoce por primera vez que las mujeres sufrimos un tipo de violencia y además se define, antes digamos que pues la violencia que sufríamos nosotras estaba invisibilizada y claro, o sea, como dice Cristina, todo el mundo no estamos exentas de ejercer violencia ni tampoco de sufrir la violencia, pero sí es importante poner como este punto en que las mujeres por nuestra condición desigual, social, económica, pues sufrimos como otro tipo de violencia, ¿no? Una violencia más directa hacia el cuerpo, que implica, no sé, la violación sexual, que tiene otras connotaciones que además se han normalizado y se han naturalizado durante los siglos que tenemos como humanidad, ¿no? Y es importante como no olvidar, y no solo este día, el 25 de noviembre, sino todos los días, los 365 días del año, que las mujeres en distintos contextos experimentamos violencias por múltiples factores, ¿no? Y bueno, para cerrar esta parte del contexto histórico, digamos, a mí me gustaría compartir un pequeñísimo texto de Eduardo Galeano justamente al respecto, que dice: Día contra la violencia machista. En la selva del Alto Paraná, las mariposas más lindas se salvan exhibiéndose. Despliegan sus alas negras, alegradas a pinceladas rojas o amarillas, y de flor en flor aletean sin la menor preocupación. Al cabo de miles y miles de años de experiencia, sus enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. A las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los murciélagos miran de lejos, a prudente distancia. El 25 de noviembre de 1960, tres militantes contra la dictadura del generalísimo Trujillo fueron apaleadas y arrojadas a un abismo de la República Dominicana. Eran las hermanas Mirabal, eran las niñas más lindas, las llamaban mariposas. En su memoria, en memoria de su belleza incomible, hoy es el Día Mundial contra la Violencia de los Trujillitos, que ejercen la dictadura dentro de cada casa. Un poco haciendo referencia justamente a lo que decía Cristina respecto a cómo pues es necesario señalar estas violencias que ocurren tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Y cómo efectivamente pues son violencias muy específicas que tienen también un móvil muy específico que tiene que ver justamente con el hecho simplemente de haber nacido mujeres, ¿no? Con esto, bueno, queremos también abonar un poco a comprender en qué situación estamos. Muchas veces se tiene una falsa idea, digamos, como en una parte de sentido común de la sociedad respecto a que la situación ha mejorado mucho, ¿no? Respecto a que ya no hay las violencias que antes se vivían, un poco es como esta idea de, bueno, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas vivieron en situaciones más difíciles y sin embargo, pues, ¿por qué hay tanta, pues de entrada, por qué hay una movilización en constante ascendencia por parte del movimiento feminista y de mujeres, ¿no? Sí, supuestamente ya estamos en sociedades que han logrado avanzar en la erradicación de estas violencias
Y sin embargo, cuando volteamos a ver nuestros contextos específicos, pues nos damos cuenta de que en realidad seguimos viviendo, nuestros cuerpos siguen atravesados por una serie de violencias que no viven los varones en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, un poco como introducción a esta parte, quisiera comentar solo algunos datos también como muy específicos respecto a la situación actual, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, o justamente empezando con lo internacional para aterrizar en nuestro país. Y bueno, invitaría a que las compañeras también pudieran complementarme. Tenemos, por ejemplo, que a nivel global, 243 millones de mujeres y adolescentes de entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual a manos de sus parejas. 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia. Esto además va a ser todavía más impresionante cuando vemos que las cifras se concentran en pocos países en realidad, ¿no? Menos del 40% de las mujeres sufren violencia, buscan algún tipo de ayuda, y menos del 10% de quienes lo hacen recurren a la policía. Esto seguramente lo mencionaremos o lo traeremos nuevamente a colación más adelante, puesto que justo hay un descrédito tremendo por parte de las instituciones policíacas por la función en realidad que vienen jugando de no solo no ayudar en la erradicación, sino al contrario, reproducirla de formas también bastante violentas, ¿no? Cifras de las violencias, de la violencia contra las mujeres en la región de América Latina y el Caribe hablan de que 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en este continente. 3.800 mujeres fueron asesinadas en el año pasado en América Latina y el Caribe. Y en el caso de México tenemos que el 43.9%, esto con cifras del 2016, de las mujeres habían experimentado violencia por parte de su actual o última pareja. De enero a febrero del 2020 se registraron 166 presuntas víctimas de feminicidio y 466 víctimas mujeres del llamado homicidio doloso, puesto que no todos los homicidios de mujeres se investigan como feminicidios, dando un total de 632 víctimas, ¿no? De acuerdo con esta misma fuente, en los primeros 2 meses de 2020 se han contabilizado 9.941 víctimas de lesiones dolosas, víctimas mujeres, y entre enero y febrero de 2020 se atendieron 40.910 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres. Aquí cabe señalar que estas son cifras previas a la pandemia, y hay una serie de artículos y de datos que han dado seguimiento justo al aumento de estos casos durante la pandemia, en el encierro, en el que muchas mujeres pues en realidad han tenido que vivir un verdadero infierno estando en casa con sus agresores, ¿no? Entonces estos datos, digamos, son simplemente como para dar un panorama general, y bueno, no sé si quieran justamente complementar o bueno, dar más opiniones al respecto, ¿no? Sí, igual no como siguiendo esto para dimensionar la gravedad del problema con las cifras, ahora, no sé, por ejemplo, hablando de México, bueno, se tiene esta cifra desde el año pasado que por lo menos 10 mujeres en México son asesinadas al día. Y ahora con la pandemia, como lo decía Fer, se han incrementado porque justamente estas agresiones, estas violencias suelen ocurrir en el espacio privado. Y ahora con las medidas de confinamiento, pues muchísimas mujeres se vieron obligadas a convivir con sus agresores. Entonces se dispararon los números de llamadas telefónicas a las líneas de emergencia, según los datos también de la Red Nacional de Refugios. También incrementó en un 50% el llamado al solicitar un refugio, ¿no? Para las mujeres, pero también para las niñas y los niños, hijas de estas mujeres, que además se incrementó en un 5% según los datos de la Red Nacional, los casos de los niños y de las niñas
porque sufrieron algún tipo de abuso al interior de su hogar, ¿no? Y que eso fue como lo que motivó a las mujeres a buscar una opción como el irse a un refugio. Entonces, también como siguiendo con estos datos, según los 8 meses que llevamos de confinamiento, pues sí ha habido como varios estudios o como un monitoreo, el monitoreo oficial, que es el del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene unas cifras, y entonces para el secretariado, según de enero a septiembre, pueden contabilizar una cantidad de 2.150 homicidios dolosos, de los cuales 704 fueron feminicidios. Eso también es importante porque lo comentaba Fer, ¿no? O sea, que hay homicidios dolosos hacia mujeres, pero no todos se investigan como feminicidio. Entonces, quizás de esos 2.150, más de los 204 que sí se caracterizaron y sí se investigaron como feminicidios, quizás la cifra puede dispararse, aunque aquí es como la incompetencia también institucional, porque por legalidad, por sentencia de la Corte Interamericana, deberían de investigar todo asesinato de mujer como feminicidio, ¿no? Y después descartarlo, y no lo están haciendo, a pesar de que en el 50% del territorio nacional existen alertas de violencia de género, y que son también mecanismos que simulan en la mayoría de los casos y que no atienden y no siguen el procedimiento que dicta como en materia de derechos humanos de las mujeres. Entonces también como es importante tener esto en el centro del análisis, porque nos dimensiona la problemática que sufrimos las mujeres en México, en este contexto de pandemia, en donde se han incrementado los feminicidios en relación a los meses del 2019 como en comparación, y que además, según esto del secretariado, según el monitoreo del secretariado, casualmente los picos con mayor índice de homicidios y de llamadas telefónicas a las líneas de emergencia iniciaron justamente cuando se decreta el confinamiento obligatorio. Entonces también como es importante tener esto en cuenta, y también el dimensionar los estados de la República que siguen siendo los mismos con mayores índices de violencia hacia las mujeres, que en primer lugar está el Estado de México, claramente. Y que justo además, ¿no? Por ejemplo, de las que estamos aquí, bueno, Michoacán y Jalisco también figuran dentro de los estados con más violencia hacia las mujeres, ¿no? El Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Veracruz, ¿no? Son estados que constantemente están en estas listas, y que a pesar de que varios de ellos, si no es que todos, tienen alertas de género activadas, en realidad no se ha logrado disminuir la cifra de feminicidios, y por el contrario, en los últimos años ha habido un aumento en estas mismas cifras, ¿no? Se habla de alrededor de un 7.7% de aumento con años anteriores, y que habla también de las deficiencias en los programas, que además están enfrentando también recortes, independientemente de que digamos que, bueno, no son lo suficientemente eficaces, además están siendo recortados o desaparecidos, ¿no? Entonces esto también habla de la importancia que el propio Estado le da a la lucha contra la violencia de género. Cris, querías también comentar algo, perdón. Sí, como reforzar este argumento que ustedes están dando sobre el abandono de las instituciones hacia sus mismas instituciones, ¿no? Centrando, bueno, es que hay que dejar algo como claro, me parece, y es que el Estado no es neutral, el Estado es sumamente violento, ¿no? Y recarga todo lo económico en sus instituciones de violencia, como es, no sé, la Guardia Nacional, donde si se observa, en su mayoría son hombres quienes están dando los rondines, lo cual pues todavía lo hace sumamente espeluznante, porque si vamos a los contextos pues históricos de memoria, pues se encrudece todavía más la violencia hacia las organizaciones que se movilizan, y ya ni hablar ante esta situación que a nosotras todavía nos perjudica en una magnitud, en una mega magnitud, ¿no? Por otra parte, yo creo que esto del feminicidio es real, es latente,
porque las cifras así lo están decretando. Pero también está la otra violencia que no se está viendo, ¿no? Que es hacia las mujeres que son madres y que ahora tienen que ser profesoras y que ahora tienen que ser enfermeras, que ahora tienen que ser como el sostén pues emocional de toda una familia, recayendo en ellas pues todavía otra jornada laboral, pues que si no era remunerada, pues con esto es menos, ¿no? Sin hablar que por efectos de la pandemia, cuántas hemos sido despedidas y pues viendo cómo sostenemos el día a día, ¿no? O sea, al final el mismo sistema nos sigue arrinconando porque somos mujeres jóvenes, pero sin un salario digno, sin un salario siquiera seguro, sin una sustentabilidad alimenticia, etc., etc. Podemos decir muchas cosas, ¿no? Y que esto pues para nada se contrarresta contra los discursos que se avientan desde presidencia, ¿no? Donde pareciera que no pasa nada, que todo está muy bien y que pues es cuestión de que aguantemos tantito para que esto pase y una vez pasando pues se retoma la buena vida que pareciera que tuvimos, que no es así. Pues es como eso. Sí, bueno, ¿les parece? Nos vamos a un corte musical y enseguida regresamos. A mí me gustaría retomar ahorita que regresemos esto de la posición del gobierno, digamos, ante toda esta violencia de género. Entonces, pues no se vayan, enseguida regresamos con las batallas. Cultivando jóvenes para un futuro mejor. Las batallas. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 a través de Radio SME. Bueno, ya estamos de regreso con las batallas y pues continuando con la charla que estábamos teniendo. Sí, me gustaría retomar algo de lo que decía Cristina y que es que bueno, ha habido una negativa por parte del gobierno, incluso vamos tal cual negando la realidad
cuando en un principio del confinamiento se estuvieron denunciando estos aumentos de las llamadas y de las denuncias en general de hechos de casos de violencia de género, el gobierno hablaba de que eran datos falsos, e incluso no han sido pocas las veces que ha hecho una referencia, digamos, como intentando pues meter en el mismo saco a las exigencias, las denuncias, las críticas, los cuestionamientos por parte de los movimientos de mujeres con grupos conservadores que intentan desestabilizar el país, ¿no? En general, incluso, y yo coincido, hay como muchas voces que hablan de que el talón de Aquiles de este gobierno es justamente el tema de las violencias hacia las mujeres y bueno, digamos, uno de los movimientos que también ha estado increpándolo más constantemente, justo por la falta de resultados, ha sido el movimiento feminista, ¿no? Y bueno, de entrada decir que este intento de reduccionismo, de decir, pues todos los que protestan en contra de AMLO son de la derecha, pues es verdaderamente absurdo. Y a lo que nos tiene que invitar más bien es hacer una crítica más profunda respecto a justo el papel del Estado en torno a todas estas violencias, ¿no? Algo que también decía Cristina, que me parece bien importante, es decir que el Estado no es neutro, el Estado perpetúa y reproduce este tipo de violencias y el principal espacio en el que vemos eso, o la principal expresión de esto más bien, es justo la impunidad, ¿no? El clima de impunidad que permite, que manda un mensaje a prácticamente todos los varones diciendo no va a pasar nada si la agredes, ¿no? No va a pasar nada si violentas, no va a pasar nada si incluso si descubren que fuiste tú el asesino, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que acaba prácticamente de volverse muy viral el documental de las 3 muertes de Marisela Escobedo, que habla justamente de un feminicidio y de la completa impunidad en que se vive en este país, ¿no? Un poco se excusa en esta alianza, digamos, con el crimen organizado, pero también cuando volteamos a ver las cifras nos damos cuenta de que al menos casi la mitad de las mujeres que son asesinadas es en manos de sus parejas o exparejas, ¿no? Es decir, y ocurren en el espacio privado. Entonces, no es nada más el contexto de violencia del narcotráfico, como muchas veces se intenta también decir, bueno, hay un montón de muertes de todos, sino que son también pues violencias muy particulares y por supuesto, ¿no? Tampoco reducimos a que todas las violencias, o más bien que la única violencia del género que vivimos es esta del feminicidio, pero justo hay que voltear a ver porque es la más, se le llama, ¿no? Como la punta del iceberg, ¿no? Es como la más fuerte, la más terrible finalmente, ¿no? Quizá junto con la desaparición forzada, que también ha estado en aumento en estos últimos años, ¿no? Y que en el caso de las mujeres está muy relacionada con el tema del comercio sexual, que, vamos, pues habla justo de cómo pueden apropiarse de nuestros cuerpos y hacer lo que quieran con ellos sin que haya repercusión alguna, ¿no? Y eso me parece que también es importante de mencionar. Sí, o sea, como retomando lo último que decías, o sea, sí, el feminicidio es como la punta del iceberg y todo, pero ahora que hacías referencia a la de Marisela Escobedo, nos queda como claro que la violencia no termina ahí, o sea, la violencia no termina con el feminicidio, sino que continúa la violencia ahora para los familiares que exigen justicia, ¿no? El que no se investigue como un feminicidio, el que al feminicida no se le castigue como tal, se le deje libre o se le dé una pena menor, también es parte de la cadena de violencias que no se terminan con el feminicidio, que no terminan con el cuerpo de las mujeres como tal, sino que se siguen perpetuando y que además, como en esta impunidad latente en el gobierno, ahora hacían referencia, ¿no? a los recortes presupuestales, con esta política de austeridad de Andrés Manuel, en donde solo a 38 programas no se les recorta presupuesto. El primero, evidentemente, es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional sigue con el presupuesto otorgado y
aunque ha habido como desde los observatorios, desde el movimiento de mujeres y feminista, esta exigencia de que en los lugares, en los territorios donde hay militarización, incrementan las violencias, las violaciones sexuales hacia las mujeres. Entonces, es también como dónde está la política patriarcal de este gobierno, y en donde en esos 38 programas que no se les quita presupuesto, ninguno está relacionado al tema de las mujeres. Al contrario, se le redujo presupuesto al sistema de refugios, se le redujo presupuesto a las casas de la mujer indígena, que también es importante señalar, o sea, que fue el 70% de la reducción del presupuesto para las CAMIS, y que entonces dejan desprotegidas a un sector de mujeres que por los territorios en los que habitan no hay la disponibilidad como incluso de trasladarse a la capital y denunciar, ¿no? Incluso hay lugares en donde ni siquiera hay acceso a un teléfono. Las mujeres, o sea, el recortar el 70% a las CAMIS implica la sentencia de muerte para las mujeres que no van a poder acudir a estos centros que ya tenían como destinados para refugiarse. Entonces también es pues el tener eso en cuenta, y que es justo lo que el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres exige y se contrapone a Andrés Manuel y le exige que las mujeres para el gobierno de la Cuarta Transformación no estamos contempladas, ¿no? Y se hizo hasta el análisis, ¿no? De cuántas veces en las mañaneras se mencionan a las mujeres, cuántas veces se habla sobre el Instituto Nacional de las Mujeres o de violencia, ¿no? En realidad hay un porcentaje súper pequeño de veces que Andrés Manuel nos menciona a las mujeres en estos informes de las mañanas, y que nos habla también de, pues como lo decía, ¿no? Y lo hemos venido diciendo nosotras, de la impunidad, de la violencia patriarcal que está perpetuada también por el Estado. Sí, coincido totalmente en que pues las opciones que presenta en sus 38 programas para ayudar a la población pues son ineficientes, ¿no? Porque podríamos decir que en un par de ellos podría funcionar para la población, como es el de jóvenes con futuro o algo así, pero no tiene una perspectiva de género, no tiene una perspectiva que trascienda para cuando termine esta administración y pueda perdurar en la siguiente. No son propuestas que impliquen una integración, pues, no sé, colectiva de la población, etc., ¿no? Por el contrario, siguen perpetuando la precariedad. Pues los jóvenes que aún somos jóvenes en este periodo, para el próximo ya no lo seremos, o sea, ya no estaremos en ese marco, ¿no? Y seguiremos en esa precariedad. Y evidentemente esto, pues, catapulta todavía la violencia de género, porque si en su mayoría a la población en general no hay condiciones, pues cuando hablamos de una brecha salarial, pues todavía nos denigra más a nosotras como mujeres, ¿no? No hay condiciones para una vida digna, mucho menos para pedir justicia, y no solamente en los discursos que presentan de Manuel López Obrador, ¿no? Sino aquí en el mismo gobernador del Estado de México, ¿cómo se llama? Bueno, este tipo, El Mazo. pues definitivamente del Mazo, él no presta oídos, él simplemente no estoy, no me presento, no me interesa y no va a pasar, ¿no? Tan así que me parece que fue hace 2 años, ¿no? Cuando se presentó un marco para un protocolo de seguridad y él simplemente dijo, a mí no me interesa, y pues con la pena, ¿no? Claro, y siendo pues yo creo que... no digo, siendo de los estados con mayor violencia justamente, ¿no? Hacia las mujeres. Sí, exacto. Aquí algo que yo supongo que ha diferenciado a otros estados, como actualmente pasó en Cancún, es que no ha habido una confrontación directa, ¿no? No ha habido una represión directa. Pero pues yo no creo que tarde mucho en no pasar, ¿no? En pasar. Supongo que tendrá que ver con su estrategia para la próxima administración. Yo no sé, pero evidentemente pues el problema es latente. En el Estado de México pues se habla de que
son, ¿qué? Me parece que 5 mujeres cada 3 días las que se encuentran asesinadas, porque esa es la realidad, no es como de que, ay, mira, se perdió, ¿no? Sino pues implica todo un mecanismo para las empresas transnacionales, implica todo un mecanismo para la invasión de propiedades de territorio federal, llámense estos megacentros comerciales, que cuando uno se pone a excavar más a fondo, ni siquiera están pagando ningún permiso, todo es totalmente regalado, ¿no? Bueno, pues todo eso nos cuesta a nosotras como mujeres, porque al final siempre ha sido el cuerpo de la mujer la primera resistencia, entonces supongo que es importante como analizar todas esas situaciones que tienen un trasfondo político y que eso es el feminismo, ¿no? Una herramienta política, más que un discurso individualista. Claro, y por ejemplo, a mí, de lo que comentan, ¿no? Creo que es importante justo señalar, digamos, en cuestiones como del momento político, ¿no? De las administraciones como tal, digamos, en esas esferas, hablar de cómo, pues, de entrada la indiferencia también es la reproducción de la violencia, ¿no? El que no haya un interés por erradicar este tipo de violencias, bueno, ya por sí mismo es una reproducción de ellas, ¿no? Pero además de ello, llama la atención, por ejemplo, lo hemos estado diciendo, ¿no? Este gobierno, pues tiene una deuda pendiente con las mujeres, van ya 2 años de administración. Llama la atención que además llegaron con el discurso de ser el primer gobierno paritario, de una inclusión mucho mayor de mujeres, ¿no? De colocar incluso, por ejemplo, a mujeres en secretarías que podrían parecer estratégicas, ¿no? Como la de la Secretaría de Gobernación, y sin embargo pareciera que ellas mismas están atadas de manos, ¿no? Que en realidad o no pueden o no quieren hacer gran cosa, y junto con ello creo que el hecho de que además en esta administración ha habido, no sé si tal cual llamarlo un incremento, pero al menos en mi lectura sí, de la criminalización de las protestas feministas, ¿no? Ya hemos visto en varios estados de la República, en Culiacán, en Guanajuato, en el Estado de México, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, diferentes momentos de represión y de criminalización, ¿no? Quizá la que llama mucho más la atención es la de Cancún recientemente por la forma, porque no se habían utilizado pues armas de fuego para dispersar una manifestación, sea feminista o no. Eso de por sí obviamente habla de una serie de violaciones a los derechos humanos ya reportadas por diferentes instancias, pero incluso el propio discurso, me parece que además desde el gobierno se fortalece de reducir las manifestaciones feministas a actos de vandalismo, ¿no? De esta presencia sumamente masiva de policías en cada manifestación feminista que ocurre, sea en la Ciudad de México, que se autoconsidera la ciudad de las libertades en este país, ¿no? O sea en estados como Jalisco, como estados del norte, ¿no? Como estados del sur. Es decir, no hay, pareciera, una diferencia en la forma de actuar de los gobiernos, sean del color que sean, ante las manifestaciones feministas, ¿no? Y me parece que eso, además, es más allá del gobierno, de López Obrador, de Morena, del color que sea, ¿no? Del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del que sea, habla de una especie de una perpetuación de este disciplinamiento, ¿no? Es decir, sigue estando presente esta idea, me parece, sobre todo en las esferas digamos, en las instituciones del Estado, pero obviamente también en la sociedad, de que no tenemos nada que estar haciendo afuera, no tenemos nada que estar haciendo en el espacio público, ¿no? Entonces, digamos, es un mensaje en el que nos están diciendo que ellos son los dueños de las ciudades, obviamente de la policía, ¿no? Se atreven no solamente a reprimir, sino una especie de regaño de por qué estamos saliendo, ¿no? Y me parece que es una muestra clara justamente
de ese patriarcado en pleno, pues, de que se siente dueño incluso de nuestros cuerpos, para decidir que sí, que no podemos hacer y cómo sí, cómo no lo podemos hacer, ¿no? Y esa parte me parece que, además de que evidencia un gobierno muy específico, digamos, en el hoy, ahora, en este momento, en este México, pero también nos habla de esas estructuras justamente en las que pues el Estado es cómplice totalmente, ¿no? Algunas hemos dicho, bueno, los feminicidios también son crímenes de Estado, justamente porque hay una política de reproducir las situaciones que nos llevan a ello, ¿no? Y Cristi, por ejemplo, tú comentabas acerca de esta precarización y sabemos que muchas veces el hecho de que las mujeres se queden en lugares en donde las violentan es justamente por la precarización en la que se vive, ¿no? Porque no hay un acceso a herramientas para poder salir de allí, porque no se puede garantizar el autosustento o el sustento de la madre y de los hijos, ¿no? Muchas veces. Entonces son situaciones que obviamente recrudecen estas violencias, la dependencia a determinadas situaciones y no es fácil romper con ello, ¿no? Obviamente coincido, no hay salidas como individuales a esto, pero junto con esto, pues sí, el reforzar pues esta brutalidad con la que se responde a las movilizaciones de mujeres, que además también quiero dejar claro, me parece que es parte de una respuesta ante un incremento formidable en esas propias manifestaciones, ¿no? Prácticamente no hay feminicidio que salga a la luz pública y que se quede sin ser exigido de justicia, ¿no? Es decir, cada vez es más que las mujeres decidimos salir a hablar por otras, ¿no? A poner la voz y el cuerpo por las que nos están arrebatando, obviamente en un doble sentido, primero de exigir justicia por ellas, pero al mismo tiempo en una especie de autocuidado, ¿no? Porque a todas nos puede pasar. Y eso, no sé si quieran decir algo más o nos vamos a un corte. Pues nos podemos ir a corte, ¿no? Bueno, nos vamos a corte y regresamos aquí a las batallas. Bueno, ya estamos de regreso en las batallas y pues continuando, vamos a hacer como un pequeño cierre, balance de todo esto y un poco compartirles también algunas de las ideas, perspectivas que por supuesto este tema nos genera, ¿no? Adelante, Cris. Pues en general, yo solo diría que es necesario fortalecer nuestras redes de formación feminista política. Es difícil muchas veces porque estamos en las periferias, porque estamos en la precariedad, en fin. Pero creo que es importante fortalecer nuestras colectivas, nuestras organizaciones sindicales, nuestras organizaciones de carácter social, en fin. Es importante como hacer este intercambio, ¿no? Identificar que hay un problema y que sí hay que hablarlo, pero no solamente que quede en ese campo infértil, ¿no? Sino también hablarlo al otro nivel, y el otro nivel es pues exigir justicia, exigir que si las organizaciones, las instituciones federales no pueden hacer el trabajo, pues que se muevan, ¿no? Pero no nada más que nos lo dejen a la buena y gracia de nuestras ocurrencias, ¿no? Sino que exista un respaldo financiero que al final es el que puede mover puede cambiar toda esta situación, ¿no? Ignoro si aún sigue tomada la Comisión de Derechos Humanos aquí en el centro.
Pero vaya, esa es una gran demostración de que pues algo está mal, ¿no? Y que alguien se tiene que hacer responsable sí o sí, porque de lo contrario, pues evidentemente, pues terminaremos primero antes nosotros, el capitalismo, ¿no? Que el patriarcado, que la explotación de nuestros cuerpos, y para nada esa es una solución, ¿no? La solución es fortalecer nuestras redes, nuestras organizaciones, nosotras como mujeres ponernos en ese primer plano, y de cierta forma los compañeros tienen que asumir también el trabajo con nosotras, ¿no? No puede ser solamente un feminismo de y para solo nosotras, para un discurso individual, ¿no? Tiene que ser la herramienta política, de lo contrario, pues evidentemente no creceremos en lo político. Es como mi conclusión. Bueno, eh, sí, yo ya tomé la palabra. Coincido, ¿no? Me parece que, bueno, lo primero es, pues, seguir insistiendo, ¿no? En que estamos viviendo una realidad que nos empuja a criticarla, a cuestionarla, a querer cambiarla, ¿no? A mí algo que me parece importante es justo reforzar esta idea de que las violencias están ocurriendo, pero también están ocurriendo respuestas, ¿no? A mí el hecho, por ejemplo, de voltear a ver y cómo cada vez hay más estas redes de mujeres, así sea simplemente para darse seguimiento cuando van de un lugar a otro, ¿no? El hecho de buscar estrategias de autocuidado colectivo, el hecho de colocar con fuerza consignas como yo te creo, ¿no? Como no estás sola, ¿no? Cuestiones de este tipo que hablan de pues la potencialidad que puede tener justo esta alianza entre compañeras, ¿no? Me parece que es fundamental justo el seguir fortaleciendo estos procesos organizativos que adquieren distintos caracteres, ¿no? Es decir, no son procesos homogéneos ni lineales, ¿no? Muchas veces lo que tenemos que hacer es estar en la calle, otras veces es estar discutiendo, otras veces es estar justo pensando en cómo nos cuidamos, ¿no? Entonces, creo que son distintas esferas de lo mismo. Me parece que, bueno, algunas, por ejemplo, sí, y fortaleciendo lo que hemos venido diciendo, vemos que las respuestas no van a venir del Estado, las respuestas no van a venir tampoco de instituciones privadas, ¿no? La respuesta está en esa agrupación que podamos hacer las mujeres desde abajo, ¿no? Desde las bases, pues, e intentar levantar un movimiento feminista y de mujeres lo más amplio posible, pero también lo más claro en sus definiciones políticas, ¿no? Digamos, en esta lucha justo en contra del patriarcado, sí, pero también pues del capitalismo, de estas alianzas, ¿no? Del poder, que finalmente lo que hacen es justo descargar sus violencias y sus guerras sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y me parece que esa es algo fundamental en contra de lo que estamos y que nos tiene que invitar a seguir organizándonos y a seguir construyendo espacios con más mujeres en primer orden, pero pues también con la perspectiva de feminizar todas las luchas, ¿no? Que me parece que esa también tiene que ser una de las estrategias a seguir. Sí, bueno, sí coincido y respaldo todo lo que han dicho. Ya solo agregaría como no sé, los veo a nosotras tres, mujeres jóvenes, con todo lo que hemos dicho acerca de nuestra precarización y todos nuestros pues, factores, ¿no? Pero que además somos partícipes de este auge del movimiento amplio de mujeres y feminista, entonces que también nos toca una generación, sí de confrontación, pero también sí como mencionaban, también de proponer estrategias, de proponer formas de organización y sobre todo como estas grandes articulaciones, ¿no? O sea, como la importancia de mantener las articulaciones amplias, diversas, porque sí
habitamos distintos feminismos, somos mujeres diversas, estamos en distintos, nuestros contextos son distintos, pero lo importante es justo mantener la unidad, mantener la organización y poderla ir dinamizando y además manteniendo como esta independencia política respecto al gobierno principalmente, ¿no? Que tanto también ha acusado de estar aliadas con la derecha, y sin independencia política del gobierno, pero también independencia política respecto a la derecha, que también se ha intentado colgar a como la exigencia que hacemos desde el movimiento de mujeres, ¿no? En contra de la política de López Obrador, y sobre todo mantener también, además de la independencia, también la autonomía que ha venido manifestando el movimiento feminista y amplio de mujeres, ¿no? O sea, como la necesidad de también sí crear estos espacios de reflexión autónomos de mujeres, pero también de crear puentes con el resto de la población, ¿no? O sea, dentro de puentes con el otro % que también compone la humanidad, ¿no? Que también es necesario poder tender estos puentes, y también además estos puentes intergeneracionales, y sí, o sea, mantener como la consigna que se ha reproducido últimamente, ¿no? Ante la violencia machista, organización feminista, ¿no? También la cambian a autodefensa feminista. A mí no me gusta tanto lo de autodefensa, más bien siento que deberíamos como ir a lo colectivo y decir, sí, defensa, pero colectiva, ¿no? O sea, crear las herramientas para poder hacer frente a estas violencias, pero a partir de la colectividad, ¿no? A partir de cómo nos vamos a organizar las mujeres frente al gobierno, frente al Estado, frente a las distintas manifestaciones de la violencia, porque si no solamente es el feminicidio, son distintas violencias que nos atraviesan de distintas formas, y que además, como lo mencionaba Cristina, ¿no? Las mujeres, pues es como el cuerpo es lo que ponemos primero, y nos afectan los despojos territoriales, la violencia así directa a nuestros cuerpos, pero también cómo están interrelacionadas otras luchas en donde las mujeres somos las que estamos ahí, ¿no? En la primera línea de batalla, lo que dicen, ¿no? O sea, la ocupa de la CNDH, pero al mismo tiempo las mujeres otomís ocuparon el INPI y tienen ahí ocupado el INPI, entonces también habla como de este auge de la organización de mujeres y estar ahí frente, proponiendo cosas, y que igual, no sé, en el caso, por ejemplo, del aborto, y que ahora en el confinamiento los congresos locales metieron iniciativas antiderechos para frenar los derechos de las mujeres, y también recordar que el negar la decisión sobre nuestros cuerpos a las mujeres también constituye otra violencia contra nosotras. Entonces, como también para tenerlo ahí presente. Claro, pues simplemente decir, ¿no? Que lo que queremos es vivir vidas libres y autodeterminadas, ¿no? En todos sus sentidos. Y bueno, para cerrar, compañeras, pues las invitaciones para este 25 de noviembre, pues por las que estamos aquí, podemos dar 3 invitaciones justamente para quienes nos estén escuchando en Jalisco, en Michoacán o en la Ciudad de México, Estado de México, digamos en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, pues, Jos, ¿quieres empezar? Así. Bueno, acá en Michoacán hay varias actividades desde la mañana, desde las 11 y luego a mediodía. Por el semáforo se decidió no convocar, sino que hacer actividades solo simbólicas, entonces no hay una convocatoria como tal, pero va a haber actividades simbólicas frente a la Fiscalía del Estado, van a hacer una intervención, va a haber otra mediodía frente a Congreso también, y en la tarde, a las 5 de la tarde, frente a Palacio de Gobierno de acá de la capital de Morelia, se va a dar una concentración meeting, pues ahí. También hay convocada una manifestación, una marcha a las 5 de la tarde, también partiendo de un lugar que acá en Morelia se llama Calzada San Diego, porque Morelia, nombres de santos, pero es como un punto importante para las mujeres acá en Michoacán, en Morelia. Bueno, en el caso de Guadalajara, igual en esta ocasión no se convocó a marcha, va a haber
un montón de actividades también desde las 11 de la mañana. De hecho, va a ser 25 y 26 de noviembre, puesto que va a haber talleres, va a haber olla colectiva, va a haber, bueno, diferentes actividades que tienen que ver tanto con cuestiones de, vamos, talleres filosóficos, talleres de autodefensa, talleres psicológicos, talleres de autocuidado, talleres, encuentros, charlas, cuestiones manuales como elaboración de esténciles, cuestiones de este tipo, desde las 11 de la mañana, en la que se conoce, bueno, en Guadalajara es la Plaza de Armas, en el centro, y finalmente va a cerrar con una vigilia feminista, por eso va a ser del 25 al 26. Obviamente, por la situación, se invita a que todas puedan llevar su cubrebocas e intentar entre todas mantener la sana distancia, ¿no? Se van a intentar armar los espacios justamente para que no haya una saturación de compañeras y para que se pueda mantener este distanciamiento al mismo tiempo que, pues en realidad nos estamos reuniendo, ¿no? Entonces, pues para las que sean de allá, también hay desde las 11 de la mañana y pueden llegar en cualquier momento del día. Bueno, y por último, el colectivo de igualdad y género, el colectivo de igualdad y género, perdón, convoca este 25 de noviembre a las 11 de la mañana a tomar una calle, una avenida o simplemente salir afuera de tu casa y visibilizar la violencia que vivimos como mujeres, que son múltiples. Es no solamente tomar, es parar y pues hacer ver que somos fundamentales en el proceso cotidiano. De igual manera, el mismo día, el 25 de noviembre, se convoca una marcha del Monumento de la Revolución al Zócalo. La marcha se convoca a las 3:30 de la tarde y lo convoca la coordinadora 8M. Pues con esto cerramos. Muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando y por supuesto un placer coincidir, compañeras, con las dos. Ojalá más seguido podamos hacer programas así de mujeres y pues no se pierdan a quienes nos escuchan las batallas aquí por Radio ESME, programa del colectivo de jóvenes de la nueva Central de Trabajadores, retomando sus transmisiones ahora. Y pues hasta la próxima. Adiós.